en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, acababa de celebrarse el cumpleaños número 18 de Sofía. Sus padres, Carmen y Miguel, siempre la habían rodeado de cariño y protección como a su única hija. Carmen daba clases de literatura en el instituto local, mientras que Miguel era entrenador de atletismo en la escuela del pueblo. La vida en Villanueva transcurría tranquila entre huertos de manzanos y callejuelas empedradas donde todos se conocían. Sofía había desarrollado desde los 14 años una pasión especial por los animales, sobre todo por los perros. Lo que empezó viendo documentales de naturaleza en la vieja televisión del salón familiar, se convirtió en un sueño, tener un perro propio. Tras insistir mucho, sus padres se dieron un soleado día de primavera y viajaron a un refugio en las afueras de Plasencia. Allí Sofía conoció a Balto, un imponente mastín español con un pelaje blanco como la nieve y unos ojos color miel que parecían contener la sabiduría de siglos. A pesar de su tamaño, Balto tenía una elegancia y una nobleza que cautivaron a Sofía al instante. Ella llevaba un vestido de lino con estampado floral, sandalias con tiras finas que dejaban ver sus delicados pies y su larga melena castaña trenzada con un lazo azul que combinaba con sus ojos. Miró a sus padres con tanta determinación que no hubo forma de negarle la adopción. Balto se convirtió en su primer amigo verdadero. Paseaban juntos por el parque al lado del río Tieta, donde el otoño pintaba las hojas de oro y carmesí, y Sofía, con su abrigo largo y botas altas, sentía que el mundo era un lugar seguro y feliz. Pero esa rutina idílica cambió una mañana de domingo. Sofía se vistió con su vestido favorito, un azul celeste claro con finos tirantes y bordados en el dobladillo, acompañado de sandalias ligeras y un brazalete de plata que le había regalado su madre. Balto trotaba a su lado, feliz, olisqueando el aire fresco. De repente, se detuvo en seco. Sus orejas se levantaron, y sus ojos se clavaron en una figura al otro extremo del parque, una perra podenca blanca, esbelta y ágil, que paseaba con gracia. Balto, como hipnotizado, salió corriendo hacia ella con una fuerza tan inesperada que Sofía apenas pudo sostener la correa. Resbaló sobre el césped húmedo y casi cayó, gritando, «Balto, para». Pero él seguía adelante, ignorando sus órdenes, dejando huellas profundas en la tierra mientras avanzaba a toda velocidad. Cuando finalmente gritó con todas sus fuerzas, el eco rebotó en los árboles. Balto se detuvo, se volvió hacia ella y en sus ojos Sofía vio una mezcla extraña de culpa y confusión. Su cola bajó, sus orejas se aplastaron contra la cabeza. Sofía, jadeando, se acercó y notó que Balto ya no era el perro alegre de siempre. En el camino de regreso, él caminó silencioso, a su lado, con una mirada pensativa. Esa noche, Sofía se recostó en su cama, vestida con un camisón de algodón fino bordado con pequeñas flores, y Balto se acurrucó a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus piernas. El olor a comida casera, a puchero y a bizcochos recién horneados, llenaba el aire. Mientras le acariciaba el lomo, Balto se estremeció suavemente y emitió un sonido apenas audible, como un suspiro cargado de misterio. En la penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de noche, Sofía sintió como su corazón latía con fuerza. Los ojos de Balto, profundos y expresivos, parecían comunicarse con ella, como si intentaran transmitir un secreto. Su pelaje, tan suave bajo sus dedos, tomó una dimensión nueva, casi mágica. Un escalofrío recorrió su piel, una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. Era el comienzo de algo que la atraía y la inquietaba al mismo tiempo, un vínculo invisible que estaba a punto de transformar su vida para siempre. Los días siguientes, la vida en Villanueva parecía seguir su curso habitual, pero para Sofía todo había cambiado. La rutina con Balto adquirió un matiz distinto. Él ya no era solo su compañero fiel, había en su mirada una profundidad inquietante, un misterio que la mantenía hipnotizada. Cuando estudiaba en la mesa de la cocina, Balto se tumbaba a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus tobillos, y sus ojos, cálidos y fijos, aceleraban el pulso de Sofía. Una tarde, mientras sus padres estaban de visita en casa de una tía en Cáceres, Sofía decidió quedarse sola con Balto. Llevaba un vestido lavanda de tela ligera, con mangas acampanadas y un cinturón fino que marcaba su cintura. Sus pies descansaban en unas suaves zapatillas con pompones de lana, y en el cuello colgaba una cadena de plata con un colgante en forma de estrella, regalo de su abuela. Encendió el televisor para poner una película antigua, pero apenas prestaba atención a la pantalla. Sus ojos estaban clavados en Balto,
que reposaba a sus pies con el pelaje brillando bajo la luz tenue de la lámpara. De repente, Balto se levantó con una gracia inesperada para su tamaño. Sus movimientos eran fluidos, decididos. Sofía notó cómo sus ojos brillaban con un fuego nuevo, casi humano. Sin hacer ruido, fue hasta la puerta de entrada y la cerró con el hocico, como si supiera que debían quedarse solos esa noche. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza mientras Balto se volvía hacia ella, en su mirada una mezcla extraña de ternura y algo indefinible que la dejó sin aliento. Balto se acercó despacio. Sus pasos eran silenciosos pero seguros. Sofía permaneció inmóvil, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso, casi palpable. Cuando él estuvo a su lado, su hocico rozó suavemente su mano, y un leve cosquilleo recorrió su piel. No había ladridos ni gruñidos, solo una quietud profunda que la envolvía. Al intentar acariciarlo, un pequeño choque eléctrico le atravesó el cuerpo, y la suavidad del pelaje de Balto bajo sus dedos la dejó sin aliento. Él se inclinó un poco más, apoyando su peso contra el sofá donde ella estaba sentada. El tiempo pareció detenerse. Sofía sabía que lo que sentía estaba mal, que si sus padres lo supieran, se horrorizarían. Pero una parte de ella, una parte oculta y desconocida, deseaba ese momento, esa cercanía. El aroma de su pelaje mezclado con el aire fresco del otoño le provocaba un extraño temblor, un deseo que no podía nombrar. Balto tembló levemente bajo sus caricias y, en lugar de alejarse, se acurrucó más cerca, con la cabeza apoyada junto a su muslo. El calor de su respiración rozaba la fina tela del vestido, y Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y fascinación. Permanecieron así, en un silencio lleno de significado, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. La noche transcurrió envuelta en esa atmósfera única, y Sofía comprendió que algo entre ellos había cambiado para siempre. Ya no era solo amor por un animal, ni una amistad inocente. Había algo más, algo que la asustaba y atraía a partes iguales. Cuando sus padres regresaron, intentó fingir normalidad, pero la tormenta interna seguía rugiendo en su pecho. Al despertar al día siguiente, Balto ya estaba sentado junto a su cama, observándola con esos ojos que parecían conocer todos sus secretos. Ella llevaba un camisón bordado con margaritas, y el desorden de su cabello le daba un aire de inocencia, pero bajo esa mirada sentía una belleza extraña y nueva. Balto permaneció inmóvil, solo mirándola, y Sofía sintió que debía detener esos sentimientos, pero también sabía que en el fondo deseaba que continuaran. Aquella jornada marcó el inicio de un camino que aún no podía entender del todo, pero que la absorbería por completo. Sin embargo, justo cuando parecía que todo se desvelaría, un misterioso paquete llegó al pueblo. Nadie sabía quién lo había enviado, y dentro había una antigua fotografía de un perro muy parecido a Balto, acompañado de un mensaje enigmático. No todo es lo que parece en la sombra del bosque. Sofía miró la foto con el corazón en un puño. ¿Qué secretos ocultaba Balto? ¿Y qué sombras acechaban en aquel tranquilo pueblo de Cáceres? La respuesta estaba más cerca de lo que ella imaginaba, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En la fresca mañana de Villanueva, Sofía decidió salir a caminar con Balto para despejar su mente. El pueblo despertaba con el aroma a pan recién horneado y el murmullo de los vecinos saludándose en las plazas. Ella llevaba puesto un vestido largo color burdeos, con un escote profundo en la espalda que dejaba entrever la piel iluminada por el sol, y unas botas de cuero con pequeñas hebillas plateadas que resonaban suavemente al caminar. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba caer algunos mechones sueltos que acariciaban sus hombros, dándole un aire despreocupado y sensual. Balto corría adelante, su pelaje blanco reflejando los rayos dorados del sol, y su cola se movía rítmicamente como un péndulo. Sofía lo observaba con una mezcla de ternura y algo más profundo que no quería reconocer. Mientras avanzaban hacia un pequeño bosque cercano, el silencio era roto solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el canto distante de los pájaros. De repente, Balto se detuvo. Se giró hacia Sofía y la miró fijamente, con una intensidad que hizo que sus mejillas se sonrojaran. Sofía se arrodilló para estar a su altura y extendió la mano para acariciar su cabeza. Su pelaje, tan suave como la seda, le provocó un estremecimiento. Balto inclinó la cabeza y exhaló un aliento tibio sobre su cuello, despertando en ella una mezcla de emociones confusas y un cosquilleo que le recorrió la espalda. Pasaron horas bajo un viejo roble, donde Sofía había extendido una manta para hacer un picnic improvisado. El sol jugaba entre las hojas,
pintando sombras caprichosas sobre su vestido y la piel expuesta de su espalda. Balto se acomodó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus piernas, y sus ojos oscuros parecían contener un mensaje que ella no lograba descifrar. Mientras acariciaba su lomo, sintió como el calor del animal se mezclaba con el suyo, creando una sensación casi mágica. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres, y la atmósfera se volvió tan íntima que incluso el susurro del viento parecía cómplice de aquel momento. Al volver a casa, Sofía notó que Balto estaba más atento que nunca. Mientras cocinaba un guiso tradicional extremeño, él se sentó a sus pies, rozando con el hocico el borde de su falda, y la seguía con la mirada en cada movimiento. Ella llevaba un delantal con motivos florales que apenas cubría el vestido ligeramente arrugado por la caminata, y su cabello, ahora algo despeinado, le daba un aire aún más encantador. Aquella noche, al quedarse sola en la sala, Sofía se vistió con un camisón de seda color marfil, con finos tirantes y bordados delicados que delineaban su figura suavemente. Calcetines de algodón con estrellas adornaban sus pies desnudos, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Balto se acomodó a su lado en el sofá, su cabeza tan cercana que Sofía podía sentir su aliento tibio. De repente, Balto se levantó y, con la misma determinación de aquella primera noche extraña, fue hasta la puerta y la cerró con un leve chasquido del hocico. Regresó a Sofía con paso lento pero seguro, y su mirada poseía ese brillo enigmático que la hizo contener el aliento. Cuando su hocico tocó la mano de Sofía, un escalofrío eléctrico recorrió su cuerpo. Balto se acurrucó junto a ella, su calor atravesando la fina seda del camisón. Sofía sabía que estaba jugando con fuego, que lo que sentía no era normal, pero no podía apartar la mirada ni la mano. Aquella conexión, intensa y peligrosa, parecía una danza entre la luz y la sombra, un juego que podría destruir todo lo que ella conocía. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, sonó el teléfono. Era su amiga Laura desde Cáceres, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Sofía tomó el auricular con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras Balto se retiraba a un rincón, observándola con una mezcla de ternura y expectación. Después de la llamada, Sofía se quedó pensando que debía tomar una decisión. Esta conexión extraña con Balto no podía continuar para siempre, pero ¿cómo romper un vínculo que ya formaba parte de ella? Mientras la noche avanzaba, una sombra se cernía sobre Villanueva, y un secreto que nadie había imaginado estaba a punto de salir a la luz. Aquella primavera en Villanueva de la Vera parecía estar llena de promesas, pero para Sofía cada instante estaba teñido de una mezcla inquietante de esperanza y temor. El aire cálido acariciaba su piel desnuda bajo un vestido largo de gasa color verde esmeralda, que se ceñía suavemente a su figura, dejando entrever la curva de su cintura y deslizándose con delicadeza hasta sus tobillos. Sus pies descalzos rozaban el césped húmedo mientras caminaba hacia el jardín donde Balto le esperaba, su pelaje blanco resplandeciente bajo el sol, y sus ojos oscuros fijos en ella como si leyeran sus pensamientos más profundos. Sofía recogió un ramo de flores silvestres y se sentó bajo un manzano en flor, extendiendo una manta sobre la hierba. La frescura de la brisa movía suavemente su cabello suelto, dejando escapar un aroma dulce y natural. Balto se tumbó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus piernas y dejando que sus dedos se deslizaran por su lomo sedoso. El silencio se volvió cómplice de aquel momento, un latido compartido, una conexión que iba más allá de las palabras. Sofía sintió un estremecimiento al notar el calor del cuerpo de Balto rozando el suyo, una sensación que la confundía y despertaba en ella emociones que aún no sabía nombrar. Al regresar a casa, la atmósfera cambió. En la cocina, mientras preparaba una receta tradicional extremeña, un guiso de caldereta, Sofía llevaba un vestido ligero de algodón con estampado floral y unas zapatillas de caza con pequeños lazos, que contrastaban con la intensidad de sus sentimientos. Balto, fiel a su lado, la seguía con la mirada, sus ojos llenos de una atención casi humana. Aquella noche, vestida con un camisón de seda color marfil, con tirantes finos y bordados delicados, Sofía se sentó en el sofá del salón, con Balto recostado a su lado. La luz tenue de la lámpara creaba sombras suaves que acariciaban sus formas, y el silencio se llenó de una tensión casi palpable. De pronto, Balto se levantó y, con una determinación sorprendente, fue hasta la puerta y la cerró con un leve chasquido del hocico. Regresó a Sofía, y sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo contener el aliento. Cuando su hocico tocó la mano de Sofía, un escalofrío eléctrico recorrió su cuerpo, y Balto se acurrucó junto a ella,
su calor atravesando la fina seda del camisón. Sofía sabía que aquello era peligroso, que sus sentimientos desafiaban toda lógica, pero no podía resistirse a la atracción que la unía a Balto. En ese instante, la puerta sonó con un golpe seco. Al abrir, encontró una carta sin remitente, con un sello antiguo y un aroma a madera quemada. Dentro, un mensaje en letras cursivas decía: lo que crees conocer no es más que la superficie. Busca la verdad en las raíces del olmo viejo. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba mientras miraba a Balto, cuya expresión parecía comprender la gravedad de aquel aviso. El misterio se cerraba sobre ellos como una noche sin luna, y Sofía supo que su vida en Villanueva estaba a punto de dar un giro que ni siquiera en sus sueños más oscuros habría imaginado. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta, aunque en Villanueva de la Vera el aire olía a tierra mojada y flores recién abiertas. Sofía salió al jardín con una mezcla de inquietud y determinación. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo pero elegante, que contrastaba con las botas camperas de cuero marrón que había elegido para caminar por el campo. Su melena castaña caía en ondas naturales sobre los hombros, y un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja descansaba sobre su clavícula. Balto la seguía con paso tranquilo, sus ojos atentos y su pelaje resplandeciente incluso bajo la luz tenue. Sofía respiró hondo y se dirigió hacia el viejo olmo del mensaje. Aquel árbol, enorme y retorcido por el tiempo, se alzaba majestuoso al borde del bosque, sus ramas extendidas como brazos protectores. Mientras se acercaba, la brisa jugaba con su vestido y hacía bailar las hojas caídas a sus pies. Al llegar, notó que en la base del tronco había algo enterrado, un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y tierra. Con las manos temblorosas, lo desenterró y abrió la tapa con cuidado. Dentro encontró un cuaderno antiguo, sus páginas amarillentas llenas de anotaciones y dibujos en tinta negra. Al leer las primeras líneas, Sofía descubrió que el cuaderno pertenecía a alguien que había vivido en Villanueva hacía décadas, y hablaba de una conexión especial entre ciertos perros y sus dueños, una relación que trascendía lo habitual, rozando lo sobrenatural. Mientras leía, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a Balto observándola con esos ojos profundos y cargados de misterio. Su perro, su amigo, parecía estar más cerca de la verdad de lo que jamás había imaginado. De repente, el sonido de un trueno resonó a lo lejos, y una lluvia fina comenzó a caer, empapando la tierra y mezclándose con el aroma de la hierba mojada. Sofía cerró el cuaderno y, con el corazón acelerado, supo que había dado el primer paso en un camino que la enfrentaría a secretos antiguos y peligrosos. Al volver a casa, la tensión en el ambiente era palpable. Balto caminaba a su lado con una serenidad inquietante, como si comprendiera que nada volvería a ser igual. Sofía, empapada pero decidida, sintió que su vida, ese pequeño mundo de calles tranquilas y manzanos en flor, estaba a punto de derrumbarse para dar paso a algo mucho más grande y oscuro. Y en la penumbra de su habitación, mientras la tormenta rugía afuera, una sombra se deslizó silenciosa, observando, esperando, algo que solo Sofía y Balto estaban a punto de descubrir.